La integridad es el punto más alto al que puede aspirar un ser humano en su relación con el dinero, el propósito, la ambición y la vida misma. Es la cima silenciosa, el lugar donde ya no necesitas que te validen, que te aplaudan o que te entiendan, porque tu brújula interna se ha vuelto más fuerte que cualquier ruido externo. En este capítulo no vamos a hablar de técnicas financieras, estrategias de mercado ni tácticas superficiales, sino del fundamento más poderoso y más olvidado en el camino hacia la prosperidad: la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. La integridad es una arquitectura interior, una estructura que sostiene tu crecimiento sin quebrarse, aunque el mundo alrededor intente derribarte con tentaciones, atajos, presiones y desviaciones. Cuando entiendes la integridad, entiendes por qué algunas personas brillan incluso en silencio y otras se desmoronan incluso cuando parecen exitosas. Vivimos en una época donde muchos quieren ser vistos, pero pocos quieren ser verdaderos, donde la imagen pesa más que el carácter y donde es más común construir apariencias que construir principios. La integridad va en contra de esa corriente. La integridad no te hace popular, te hace sólido. No te hace ruidoso, te hace inevitable. El que camina con integridad no necesita gritar lo que vale, porque su vida habla por él. Y cuando hablamos de integridad financiera, nos referimos a la capacidad de mantener una coherencia interior incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando la oportunidad fácil te tienta, incluso cuando el camino correcto parece el más lento. La integridad es la fuerza que te permite avanzar sin traicionarte, acumular sin corromperte, prosperar sin perderte. La verdadera riqueza no se construye en la cuenta bancaria primero, sino en la coherencia profundamente humana de quien decide vivir desde un fundamento firme y no desde impulsos o máscaras. La integridad es una decisión diaria, una que se toma en silencio, lejos de las luces, antes de que el dinero llegue y también después de que llegue, porque muchas personas creen que la falta de integridad ocurre por desesperación, por escasez o por necesidad. Pero la verdad más incómoda es que la mayor parte de las veces la integridad se rompe por abundancia mal llevada, por ego inflado, por ambición sin dirección, por oportunidades que llegan antes de que la persona esté lista para manejarlas. La integridad protege tu destino de tu propio desorden interno. Este capítulo es un ascenso, un camino hacia la cúpula, un recorrido que atraviesa los niveles más profundos de la autenticidad. Primero exploraremos cómo la mente se divide internamente cuando no hay coherencia, porque una persona puede aparentar fortaleza mientras se desmorona por dentro. Puede perseguir dinero mientras se siente vacía. Puede lograr resultados mientras traiciona su propósito. Entenderemos cómo la falta de integridad erosiona silenciosamente cualquier proyecto financiero hasta convertirlo en arena. Luego exploraremos las acciones, esos pequeños hábitos que parecen insignificantes pero que determinan la dirección de tu vida. La integridad no se construye en grandes discursos, sino en pequeñas decisiones alineadas. Finalmente llegaremos al propósito, la fuente más profunda desde donde una vida coherente puede crecer. El propósito sin integridad es discurso. La integridad sin propósito es sacrificio. Solo ambos juntos forman un camino real. Antes de seguir avanzando, necesitamos entender algo fundamental. La integridad no es un concepto moral, es un concepto de poder. No es sobre ser bueno, es sobre ser fuerte. No es sobre complacer a nadie, es sobre no fragmentarte a ti mismo. Las personas más capaces que han existido no eran perfectas, pero eran completas. No vivían partidas entre lo que deseaban y lo que hacían, entre lo que sabían correcto y lo que ejecutaban en la práctica. La integridad te da una ventaja absoluta en cualquier mercado, cualquier industria, cualquier proyecto y cualquier relación, porque te mantiene estable cuando otros se quiebran. Te da dirección cuando otros improvisan y te permite avanzar con claridad cuando otros se paralizan en su propia contradicción interna. Imagina que tu vida financiera es un templo.
Puedes construir muros altos, columnas brillantes, escaleras enormes y decoraciones imponentes, pero si la cúpula que corona ese templo está fracturada, toda la estructura corre peligro. Esa cúpula es la integridad. Todo lo que logres acumular se sostiene en ella. Si la integridad falla, la vida se inclina, el camino se vuelve tambaleante, las decisiones comienzan a perder claridad y pronto la persona deja de confiar en sí misma. Nada destruye más rápido la prosperidad que la desconfianza interna, porque el ser humano solo ejecuta con fuerza aquello que cree profundamente. Y nadie puede creer en sí mismo si sabe que se traiciona en silencio. Por eso la integridad es la cima, porque es el punto donde la confianza interna alcanza su máxima expresión. Este capítulo no es cómodo. Es incómodo por diseño. Te enfrenta a la pregunta más importante de tu vida financiera: ¿vives en coherencia o vives dividido? Y esa respuesta no se encuentra en tus palabras. Se encuentra en tu calma interior o en tu ruido interno. En tu capacidad de mirar hacia adelante o en tu necesidad de justificarte. En la fuerza de tus decisiones o en la fragilidad de tus excusas. La integridad hace que un ser humano actúe desde convicción y no desde presión, desde libertad y no desde miedo, desde poder y no desde reacción. Ese es el verdadero punto más alto, no el éxito visible, sino la congruencia invisible que sostiene todo éxito posible. Este capítulo es un llamado a elevarte, a dejar de construir tu vida desde fragmentos y empezar a construirla desde totalidad, a unir lo que piensas, lo que haces y lo que eres, a que tu propósito no sea un discurso bonito, sino una manera de vivir. Y sobre todo, a que entiendas que la integridad no es el final del camino, es el lugar donde verdaderamente comienza la prosperidad que se sostiene en el tiempo. La mayoría de las personas cree que la integridad es simplemente decir la verdad y no hacer daño a otros. Pero esa es solo una sombra pequeña de lo que realmente significa vivir desde una coherencia total entre la mente, las acciones y el propósito. La integridad profunda es un estado interno que se construye desde la vigilancia consciente de cada pensamiento, de cada intención y de cada decisión que tomamos, incluso cuando nadie nos observa, incluso cuando nadie sabrá jamás lo que hicimos. Es una arquitectura invisible que sostiene todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que llegamos a crear. Cuando esa arquitectura falla, aunque sea en una pieza pequeña, la estructura completa comienza a temblar y la vida se vuelve más pesada, más confusa y más difícil. Las personas no pierden su rumbo por grandes errores, sino por pequeñas incoherencias que toleran durante demasiado tiempo. Un día dicen que van a despertar temprano, pero se quedan en la cama unos minutos más. Y no parece grave. Otro día se prometen que no gastarán más de lo que pueden, pero hacen una compra impulsiva y tampoco parece grave. Luego se comprometen a terminar un proyecto, pero lo dejan para más tarde porque sienten cansancio o aburrimiento. Cada una de esas fallas parece minúscula, casi insignificante, pero juntas van erosionando la identidad de alguien que quiere subir hacia su punto más alto. La cúpula de la integridad no se derrumba por un impacto violento. Se derrumba por pequeñas fisuras ignoradas, por pequeñas concesiones, por excusas repetidas que poco a poco destruyen la confianza que una persona debería tener en sí misma. La incoherencia interna tiene un efecto corrosivo que no es evidente de inmediato. No te roba la energía de un día para otro, sino que la va drenando lentamente. No destruye tus metas con un golpe directo, sino que te aleja milímetro a milímetro hasta que un día despiertas lejos de donde querías estar. Y lo más paradójico es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que no fracasan por falta de talento o recursos, sino por falta de alineación interna. No es la vida la que les impide avanzar, es su propia descoordinación entre lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen y lo que realmente desean construir. La coherencia es una fuerza multiplicadora.
Una persona coherente puede lograr en un año lo que otros tardan una década. No porque sea más inteligente, sino porque cada parte de su identidad empuja en la misma dirección. Su mente no quiere una cosa, mientras sus hábitos quieren otra. Su cuerpo no protesta contra sus decisiones porque éstas son congruentes con sus prioridades. Su palabra no hace promesas que su acción no pueda sostener. La coherencia crea una energía concentrada que atraviesa obstáculos, que reduce la fricción y que permite avanzar con una claridad que la mayoría jamás experimenta. Quien vive en coherencia vive sin ruido. Y ese es uno de los privilegios más grandes que existen. No tiene que recordarse versiones diferentes de sí mismo porque solo tiene una. No tiene que sostener excusas porque no las necesita. No tiene que esconder decisiones porque todas resisten la luz del día. La coherencia produce un tipo de libertad interior que no se puede comprar, que no se puede fingir y que no se puede robar. Solo se puede construir con disciplina, con presencia y con una voluntad que se niega a renunciar a la verdad interna, incluso cuando sea incómoda. Pero llegar a esa cúpula de integridad no es un viaje fácil. Hay fuerzas internas que todo el tiempo intentan sacarte de la coherencia. Está el miedo que quiere que minimices tus capacidades para que no arriesgues nada. Está la impulsividad que quiere que busques gratificación inmediata aunque eso destruya tus metas a largo plazo. Está la duda que quiere que te quedes inmóvil para no enfrentar la posibilidad de fallar. Está la comparación que quiere que sacrifiques tu autenticidad para encajar en lugares que no están alineados con tu propósito. Cada una de estas fuerzas actúa en silencio, pero con una potencia enorme y si no las reconoces a tiempo, pueden dirigir tu vida sin que te des cuenta. La batalla por la coherencia interna nunca se libra afuera, siempre se libra adentro. Es la batalla entre la comodidad y la verdad, entre el deseo momentáneo y la disciplina a largo plazo, entre la identidad vieja que quiere mantenerte en la zona conocida y la identidad nueva que quiere llevarte hacia la versión más elevada de ti mismo. Es una batalla que se pelea todos los días, en cada elección pequeña y en cada acto cotidiano. Y aunque muchas personas buscan técnicas complejas para transformar su vida, la verdad es que casi toda transformación profunda comienza con una decisión sencilla y poderosa. Dejar de mentirte a ti mismo. Cuando una persona deja de mentirse, su poder se libera. Cuando deja de justificarse, su energía regresa. Cuando deja de traicionarse, su identidad se fortalece. La incoherencia interna es una jaula, pero la coherencia es una expansión. Y esa expansión no solo se siente en la mente, se siente en el cuerpo, en la manera de caminar, en la claridad de la mirada, en la forma de tomar decisiones, en la manera en que los demás perciben su presencia. La coherencia tiene un peso, pero es un peso ligero. Es como una columna vertebral emocional que sostiene todo sin que tengas que esforzarte por sostenerla. La integridad no se prueba cuando las cosas van bien. Se prueba cuando el camino se complica, cuando la tentación aparece, cuando el cansancio se acumula, cuando la oportunidad fácil se presenta disfrazada de atajo. Es en esos momentos donde se define quién sube a la cúpula y quién se queda a mitad de camino. La vida no te examina en los momentos visibles. Te examina en los momentos silenciosos donde solo tú sabes que estás decidiendo, porque la verdadera integridad no busca testigos, solo busca verdad. La incoherencia interna es una deuda silenciosa que siempre cobra intereses. Nadie escapa de sus efectos por más inteligente, talentosa o disciplinada que una persona parezca desde afuera. Cuando la mente dice una cosa pero el cuerpo hace otra. Cuando el propósito apunta en una dirección pero las decisiones van hacia el lado contrario. Cuando las palabras prometen caminos que las acciones jamás recorren. La identidad entra en conflicto y ese conflicto consume más energía de la que cualquier ser humano puede sostener a largo plazo. El cuerpo se cansa sin saber por qué. La motivación cae, aunque todo parezca estar bien, la creatividad se apaga y las metas comienzan a sentirse demasiado grandes, demasiado pesadas o demasiado lejanas. La incoherencia desgasta desde adentro como una fuga constante que nunca deja llenar por completo el tanque interno. Una persona incoherente vive en contradicción con sus propias aspiraciones. Desea tener resultados extraordinarios pero mantiene hábitos que la sostienen en lo ordinario.
Desea relaciones auténticas, pero se muestra con máscaras que no permiten que nadie la conozca. Desea abundancia, pero toma decisiones que la alejan de la responsabilidad necesaria para construirla. Desea libertad, pero sostiene patrones que la mantienen atada. Es una paradoja que la mayoría ni siquiera reconoce porque la incoherencia se vuelve tan normal que ya no duele de forma evidente, solo cansa, solo limita. Solo ralentiza. El costo emocional de vivir así es enorme. Una persona incoherente no confía en sí misma, aunque trate de convencerse de lo contrario. Puede tener metas, sí, pero en el fondo sabe que sus decisiones no están alineadas con ellas. Y esa desalineación produce una sensación de fraude interno que no se puede ocultar ni siquiera frente a uno mismo. Es como caminar con un peso que nadie más ve, pero que está ahí en cada paso. Es como cargar un ruido interno que impide escuchar la propia intuición. Es como tener una brújula descalibrada que nunca apunta al verdadero norte. La incoherencia también afecta la percepción que los demás tienen de una persona, incluso si no lo expresan con palabras. La energía de una persona que no vive en integridad tiene grietas, tiene dudaz en la voz, tiene interrupciones en la mirada, tiene pausas demasiado largas cuando habla de lo que quiere. La incoherencia se nota no por lo que alguien dice, sino por el desajuste entre su discurso y su presencia. La integridad, en cambio, es una presencia continua, una fuerza que se siente antes de que alguien diga una sola palabra. La recompensa de la coherencia total es inmensa. Cuando una persona se alinea por completo, su interior deja de luchar contra sí mismo y toda la energía que antes se perdía en conflictos internos comienza a dirigirse hacia un mismo punto. La claridad aumenta. La motivación se vuelve estable. Las decisiones se hacen más simples porque ya no hay dos voces peleando dentro. El camino se despeja porque el ruido mental se reduce. Las oportunidades aparecen porque la identidad se vuelve consistente. La confianza crece porque las acciones empiezan a sostener lo que la mente siempre quiso construir. La coherencia genera un impulso natural que no necesita tanta fuerza de voluntad como la gente cree. La fuerza de voluntad es necesaria cuando hay resistencia interna, pero cuando la identidad está alineada con el propósito, ya no se trata de empujar, se trata de avanzar sin fricción. La persona deja de depender de motivaciones externas porque su movimiento nace de una convicción interna. Y esa convicción es más poderosa que cualquier inspiración pasajera. Una persona coherente tiene una luz distinta. No es una luz perfecta, no es una luz que presume, es una luz que transmite verdad. Esa persona no necesita imponerse porque su congruencia habla sola. No necesita discutir porque su acción demuestra más que cualquier argumento. No necesita convencer a otros porque su vida se convierte en prueba suficiente. La coherencia convierte a una persona en un testimonio vivo de sus propios valores y esa es la forma más alta de credibilidad que existe. El camino hacia la coherencia total implica renunciar a versiones de ti mismo que ya no pertenecen a tu propósito. Requiere soltar hábitos que te daban placer momentáneo pero que te quitaban dirección. Requiere terminar ciclos que no se alinean con tu identidad más elevada. Requiere enfrentar la incomodidad de ser honesto, brutalmente honesto contigo mismo. No todo lo que te gusta te construye, no todo lo que te acomoda te impulsa, no todo lo que te entretiene te pertenece. La coherencia exige una depuración continua, no para ser perfecto, sino para ser genuino. La cúpula de la integridad no se alcanza con discursos o buenas intenciones. Se alcanza con disciplina emocional, con valentía mental y con una decisión firme de dejar de vivir dividido. Es un proceso que transforma la forma en que te relacionas contigo mismo, con tu tiempo, con tu energía, con tus metas y con las personas que te rodean. No es algo que se logra una vez y ya, es un estado que se cultiva, que se protege y que se refuerza todos los días. Incluso cuando te sientes cansado, incluso cuando el entorno no ayuda, incluso cuando nadie parece estar mirando, cuando una persona finalmente se alinea
Cuando la mente, las acciones y el propósito convergen en un mismo punto, ocurre algo que muy pocos han experimentado. El progreso se acelera. La vida empieza a moverse con ritmo, con sincronía, con precisión. Lo que antes parecía complicado comienza a resolverse con más facilidad. Lo que antes parecía lejano comienza a sentirse alcanzable. Lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma. La coherencia no solo transforma tus resultados, transforma tu manera de existir. Llegar a la cúpula de la integridad no es una meta que se alcanza por accidente ni por suerte. Es un ascenso consciente que exige la unificación de todas las partes que componen tu identidad. Es un proceso que requiere silenciar voces internas que se contradicen, ordenar pensamientos dispersos, sanar heridas que te mantienen dividido y elegir, una y otra vez, vivir de una forma que honre tu propósito más alto. No es un camino recto. Es un camino que se curva, que sube, que exige esfuerzo, que pide renuncias, que demanda claridad. Pero a medida que avanzas, la vista se vuelve más amplia. La luz se vuelve más nítida y la fuerza con la que caminas comienza a transformarse en una fuerza que no solo te sostiene a ti, sino también a quienes te rodean. La coherencia total no es un acto de perfección, es un acto de profundidad humana. Es atreverte a ver dónde estás fallando contigo mismo sin caer en el castigo. Es reconocer dónde te has traicionado sin convertirlo en vergüenza. Es aceptar dónde no has sido leal a tu propósito sin permitir que eso destruya tu autoestima. La integridad se construye con verdad y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Cuando alguien es capaz de admitir su incoherencia sin justificarse, sin evadir, sin culpar a factores externos, entonces ha dado el paso más grande de todos. Ha recuperado su poder personal. Ese poder personal no se compra, no se hereda, no se imita, se construye. Y la construcción del poder nace de decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, decisiones que parecen insignificantes pero que suman hacia un destino claro. La integridad no se demuestra en grandes momentos públicos, se demuestra en los instantes privados en los que nadie está supervisando. Se demuestra cuando cumples con tus propios estándares aunque nadie te aplauda. Se demuestra cuando haces lo correcto incluso si nadie se entera. Se demuestra cuando mantienes tus límites incluso cuando el miedo intenta convencerte de ceder. Se demuestra cuando sostienes la palabra que te das a ti mismo, porque sabes que tu respeto propio vale más que cualquier comodidad temporal. La cúpula representa la cima del templo interno, la culminación del proceso en el que tú mismo te conviertes en tu autoridad principal. Aquí no hay máscaras porque ya no sirven, no hay contradicciones porque ya no tienen espacio, no hay falsas historias porque ya no encajan en la estructura que estás construyendo. En este punto, la identidad y el propósito se fusionan en una sola fuerza. Ya no avanzas con duda, avanzas con convicción. Ya no actúas desde la necesidad de aprobación, actúas desde la autenticidad. Ya no decides desde el miedo a perder, decides desde la claridad de lo que quieres ganar en tu vida. Una persona que llega a este nivel ya no se traiciona a sí misma. No acepta lo que no merece, no negocia lo que considera sagrado, no se distrae con caminos que no le pertenecen, no se conforma con migajas cuando sabe que está construyendo banquetas. Su energía deja de dispersarse en conflictos internos porque ahora está enfocada en expansión, en crecimiento, en resultados que reflejan su identidad más fuerte. Esta clase de fuerza no se impone, se irradia. No intimida, inspira. No manipula, guía. No presume, demuestra. Las oportunidades que llegan cuando alguien vive en integridad son distintas, aparecen en sincronía con su nivel de conciencia. La persona comienza a atraer experiencias, relaciones y posibilidades que antes no veía porque estaba demasiado fragmentado para reconocerlas. La coherencia actúa como un imán que ordena la realidad alrededor de la persona. Y esa ordenación no es magia ni casualidad. Es el efecto directo de la claridad interna. Cuando tú estás alineado, el mundo empieza a alinearse contigo. Pero este nivel también exige disciplina.
La cúpula no es un lugar al que llegas para descansar, es un nivel de responsabilidad más alto. Debes proteger tu integridad como algo sagrado. Debes cuidar tu energía, tus palabras, tus decisiones, tus hábitos. Debes filtrar lo que permites entrar en tu vida. Debes ser consciente de que, a mayor coherencia, mayor es el impacto que generas y por tanto mayor es tu responsabilidad de sostenerlo. No desde el peso, sino desde el honor de haber llegado hasta aquí. La integridad total también transforma la relación que tienes con el dinero. Ya no lo buscas desde la ansiedad, lo buscas desde la estrategia. Ya no lo persigues como si fuera un salvador. Lo construyes como una herramienta. Ya no lo usas para validar tu valor, lo usas para potenciar tu propósito. El dinero fluye mejor hacia personas que viven en integridad porque estas personas toman decisiones más sabias. Gestionan mejor su tiempo, respetan sus recursos, son consistentes con sus metas y no se sabotean con hábitos que contradicen lo que desean crear. La abundancia se vuelve una consecuencia natural, no un objetivo desesperado. Este ascenso hacia la cúpula también te recuerda que la integridad no es para los débiles. Requiere coraje porque te obliga a mirarte sin filtros. Requiere madurez porque te pide renunciar a impulsos que te hacían sentir cómodo. Requiere disciplina porque te exige sostenerte incluso cuando el mundo exterior te presiona. Requiere claridad porque te invita a vivir con una visión que sea más fuerte que tus emociones momentáneas. Requiere humildad porque te enseña que, aún en la cima, sigues siendo un estudiante de tu propia vida. Requiere voluntad porque sin ella volverás a caer en viejos patrones. Requiere fe porque hay momentos en los que la coherencia parece costar más de lo que entrega, hasta que de pronto te das cuenta de que siempre valió la pena. En la cima de esta cúpula te das cuenta de algo que cambia todo. La integridad no es un final, es un punto de partida. Es el nacimiento de una vida más grande, más dirigida, más honesta, más poderosa. Es el nivel donde puedes construir sin miedo a colapsos internos. Es el nivel donde finalmente puedes avanzar con una confianza que no se quiebra ante el primer obstáculo. Es el nivel donde puedes mirar hacia atrás sin vergüenza porque sabes que no te traicionaste. Es el nivel donde tu historia comienza a tener un peso distinto porque está sostenida por la verdad. Cuando llegas aquí, el eco de tu propia voz cambia. Tus decisiones se escuchan más claras. Tus metas se sienten más posibles. Tu visión se vuelve más brillante. Tu energía más firme. Tu mente más silenciosa. Tu camino más limpio. Aquí entiendes por qué todas las pruebas, caídas y contradicciones existieron. Porque cada una era un peldaño que te impulsaba hacia esta estructura interna capaz de sostener todo lo que siempre quisiste crear. La cúpula de la integridad es el punto más alto, no porque sea el final, sino porque es el único lugar desde el cual puedes ver toda tu vida con claridad. Desde aquí puedes reconstruirlo todo, elevarlo todo, dirigirlo todo. Es la cima emocional, mental y espiritual desde la cual un ser humano puede vivir su propósito con la fuerza de alguien que ya no tiene conflictos internos, porque finalmente se ha convertido en una sola identidad. Una sola dirección, una sola verdad.